Hola chicos, espero que se encuentren bien. El tutorial de hoy de estática trata sobre cerchas con sistemas de polea. El ejercicio es interesante, bastante interesante. Tiene conceptos nuevos y empecemos. Dice, en la máquina de ejercicio que se muestra, esto se supone que es una máquina de ejercicio. Dice, la pila de pesa H, que es esta que está aquí, tiene un peso de 50 libras. Si el segmento de cable AB, o sea, este segmento de cable que está aquí, es vertical, determina la fuerza soportada por cada miembro de la máquina. O sea, me están pidiendo la fuerza de todos los elementos. El elemento BD, el elemento BC, CE, DE, EG, EF y CF. Listo. Entonces, las poleas, lo único que tenemos que calcular son, como ya están conectadas aquí por un pasador, necesitamos cuáles son esas fuerzas de esos pasadores para poder trabajar estos miembros con esas fuerzas de esos pasadores. Entonces, lo primero es determinar las fuerzas de cada uno de los pasadores en las poleas. Entonces, empezamos por la polea B. Listo. Entonces, si empezamos por la polea B, nos queda lo siguiente. Aquí nos tenemos, como ya sabemos que la pesa es de 50 libras, lo que está cargando este hombre serían también 50 libras. Entonces, la misma fuerza que se genera aquí es la misma que se está produciendo aquí. Entonces, por lo tanto, las dos tensiones, tanto aquí como acá, son 50 libras. Ahora, como yo les dije que en las poleas lo importante es calcular las fuerzas de los pasadores. Entonces, estos pasadores generan dos reacciones, una en Y y otra en X. Yo aquí asumí esta en el sentido de la izquierda, o sea, negativo, y esta la asumí, BY, la asumí hacia arriba, positivo. Listo. Entonces, aquí les hago, como este señor, la tensión está inclinada, yo aquí le saco un ángulo con respecto al horizontal, que es la línea punteada, y me queda este triángulo rectángulo. Me queda que esta base es de 56 y esta altura es de 15. Entonces, este ángulo con respecto al horizontal, este alfa, quedaría de la siguiente forma. Y aquí determino alfa. Alfa es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 15, sobre el adyacente, que es 56. Y eso me queda que el ángulo es de 15 grados. Bueno, luego de eso hago equilibrio en X y me queda menos BX más la fuerza de 50 libras, o sea, este señor, por su componente rectangular, que es coseno de alfa, igual a 0, y ahí despejo Bx. También hago equilibrio en Y y es lo mismo. Me queda By menos 50, que esta fuerza va en su propio eje, que es el eje de la Y, y esta es la componente de este vector, que es el seno de alfa. Hago la operación y me da 62.94 libras. Lo mismo hago con la polea E. Cuando haga la polea E, también el mismo diagrama, casi algo parecido, sino que aquí me apoyo, como yo tengo este ángulo con respecto al horizontal, por alternos internos, digo que este mismo ángulo alfa es el que se está produciendo aquí, que es con el que calcularemos la componente ahora de esta tensión. Entonces, aquí tengo que es el mismo alfa, lo tengo que volver a calcular, hago equilibrio en X y me queda que X igual a menos, es igual a 50 libras por seno de 15. Y si hago equilibrio en Y, de igual forma también, me queda que es Y menos 50 libras, que es lo que tengo aquí, más la componente en Y de esta fuerza, que sería seno de alfa. Hago la operación y me queda que es 37,06. Listo. Ahora sí, podemos analizar los nodos. Me paso al nodo B, porque es el nodo que tengo dos incógnitas y es preferible trabajar con este nodo. Con el nodo D no puedo, ni con el C ni con el E. Entonces es preferible trabajar con el B. Aquí tengo el diagrama de cuerpo libre de B. Entonces en el diagrama de cuerpo libre de B tengo, ahora fíjense algo,
Miren que aquí están los valores de Bx y By. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes calculen las reacciones de la polea? Aquí yo coloco lo que me dio las reacciones, pero las coloco en sentido opuesto a como las calculé cuando estaban con la polea. Vamos a volvernos. Miren, aquí yo las puse hacia la izquierda, hacia arriba. Cuando hago el análisis del nodo B, las coloco hacia la derecha, hacia abajo. Hay que colocarlas siempre en sentido contrario para que eso esté en equilibrio. Entonces aquí de igual forma calculo el ángulo con que está la fuerza BC. También lo calculo con respecto a la horizontal. Miren que este beta, que yo pongo aquí beta, es la base sería 36 y su altura sería 15. Entonces hacemos lo mismo, arco tangente del opuesto sobre el adyacente. Me queda 22, de sentido. Hago equilibrio en Y. ¿Por qué hago equilibrio primero en Y? Porque cuando hago sumatoria de fuerzas en Y, me doy cuenta que la única incógnita sería BC, y como ya tengo BY, puedo determinar BC de una vez. Y me da que es, aquí tengo que menos BY menos BC por el seno, ese es su componente, seno de beta, despejando BC, BC lo paso al otro lado, me queda menos BY, y este seno lo paso a dividir y me queda aquí. Sustituyo el valor de beta y me queda que la fuerza es igual a menos 163.6 libras a compresión. Saben que cuando me da negativo es compresión porque yo asumo las fuerzas a tensiones. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Ya teniendo el valor de BC, la única incógnita sería CD, y es lo que hago. Me quedaría BX más BD más BC por su coseno de beta, que es su componente, y de aquí despejo BD, pasaría BX del otro lado negativo, y este señor lo pasaría del otro lado también negativo. Ahora desen cuenta de algo. Mírense que aquí está BC, aquí tengo el negativo, y como la fuerza me dio negativa, también la coloco negativa. Al hacer la operación me queda positiva, y esto es el que me da resultado 102.7. Listo. Ahora me paso para el nodo D. Cuando me paso para el nodo D, ya tengo cuánto es mi valor de B. O sea que mi incógnita sería DE y DC. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Aquí calculo el ángulo de igual forma. Ya tengo mi base y tengo mi altura. Entonces sería cateto opuesto, va a sacar ángulo. Sería cateto opuesto que es 20 sobre el adyacente que es 15. Y aunque el ángulo es de 53,13. Hago equilibrio en X y me queda menos FBD. Me queda más FDE por seno del ángulo y despejo cuánto es FDE, que sería 102.7 sobre el seno de 53,3 y eso me daría 128,4 tensión. Ahora, haciendo equilibrio en Y, me queda menos FDC menos FDE coseno de teta. Despejo este señor, lo paso del otro lado de la igualdad, reemplazo el valor de DE, que es 128.4, y de aquí consigo que DC es igual a menos 77.03 libras. Luego me paso al nodo C. Bueno, estoy en el nodo C. Ya tengo cuánto es CB y tengo CD. Se dan cuenta que aquí los coloco positivo, los coloco a tensión, coloco saliendo, pero la fuerza la coloco con el signo que me haya dado en el resultado anterior. Aquí me dio menos 163,6 y aquí me dio menos 77,03. O sea que cuando yo haga el análisis en X y en Y, yo descompongo de acuerdo a cómo esté el vector aquí, y cuando me toque sustituir el valor lo sustituyo con este signo incluido. Entonces aquí lo mismo, el beta, lo que estoy diciendo aquí, que el beta que yo calculé acá para el nodo B es el mismo por alternos internos en el punto C. Listo, hago sumatoria de fuerza en X.
Aquí viene lo que les decía ahorita. Entonces yo vengo acá y hago sumatoria de fuerza en X, me queda fuerza CE que va positivo, menos fuerza CB, si se dan cuenta, apunta, su componente apunta hacia los negativos. Y aquí está. Cuando yo pase este señor, porque yo necesito determinar CE, cuando yo pase este señor del otro lado de la igualdad, me queda positivo. Pero como ya yo sé que estas fuerzas las tengo que reemplazar negativas, me queda menos 163.6 por el coseno de beta. Por eso es que me da menos 151 libras y eso me está diciendo que está a compresión. Ahora, sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos lo mismo. Descomponemos este vector que da positivo, que da hacia arriba. Mire que aquí está positivo por sus componentes que es seno de beta. Aquí tengo FCD, también lo pongo hacia arriba positivo, pero aquí está más FCD. Y el que necesito calcular, que es FCF, lo pongo negativo. Entonces, cuando yo sustituya, bueno, yo necesito despejar FCF, o sea, este lo paso al otro lado de vuelta y me quedaría que sería más FCB, seno de beta, más FCD. Pero lo que les dije ahorita, ¿qué les dije ahorita? Que aún así estando esto aquí, yo tengo que reemplazar con mi valor, mi magnitud, con mi signo. Entonces sería menos 163,6 seno de beta, que es 22,62, menos, mire, aquí está positivo, pero le estoy colocando el signo de la fuerza, de que lo que tiene que ser es menos 77,03, no sé qué tengo conociendo hoy, es 77,03 libras. Aquí hago la operación y me queda menos 140. Ahora me paso al nodo E. Cuando me paso al nodo E, me queda lo siguiente. Ya tengo cuánto vale CE. Ya tengo cuánto vale ED. Pero no tengo cuánto vale EG, que digo EG y EF. Entonces, aquí tengo un ángulo que con respecto a la vertical es 20. O sea que por alternos internos puedo decir que este ángulo también es 20, que es el que está aquí. Ahora, ya teniendo eso, lo único que toca hacer es equilibrio en X y equilibrio en Y. De igual forma aquí defino el ángulo θ para el elemento de E. Yo lo calculé con respecto a la vertical en el ejercicio, cuando analicé el nodo D. De igual forma tengo que colocarlo aquí con respecto a la vertical en el punto E. Hago equilibrio en X y me queda menos fuerza S. Es este señor que apunta hacia allá. Otra cosa, se me ha olvidado. Las fuerzas de reacción, o sea, las fuerzas de las reacciones en el pasador E también las tengo que colocar, que es EY y X. Miren que también las puse en sentido contrario como las calculé. Ya les dije que eso se hace es para que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces, aquí está EY y X también. Cuando hago la sumatoria de fuerza en X tengo menos FS. Miren que la puse saliendo y está apuntando en este caso hacia la izquierda. Ahora, menos fuerza ED por su componente que es seno, porque es el cateto opuesto, menos EX, que es este señor, menos EF por el seno, porque esta componente va hacia la izquierda y el cateto opuesto, seno de 20. Y de aquí despejo el valor de F. Sacando ese resultado me da que esto vale 0. Ahora, hago equilibrio en Y y me queda f de coseno de θ menos EY. Ya saben que este es coseno, porque cuando ustedes descomponen este vector, queda con respecto al cateto adyacente, por eso es coseno. Menos EY, que apunta hacia abajo, menos FEG, que apunta también hacia abajo, menos FEF por coseno de 20. Este señor, cuando lo descompongo, también me queda con respecto al adyacente y lo igual a 0. Como yo sé que F es igual a 0, ya sé que esto es 0, y nada, me quedaría F de coseno de θ menos EY. Y eso me da que el resultado es 40 libras, atención. Entonces, muchachos, cuando tengan una cercha y la cercha presente un sistema de poleas,
lo primero que tienen que hacer es calcular las reacciones de los pasadores. O sea, tienen que calcular la fuerza que se están generando en los pasadores cuando se vayan al análisis de cada nodo. Tienen que colocar esas fuerzas que consiguieron, pero las ponen en el sentido opuesto como la hallaron. Quiere decir que, por decir, otra vez vuelvo y repito, yo aquí puse Y hacia abajo y X hacia la izquierda. Eso quiere decir que cuando yo calculé, hice el sistema de la polea, yo tuve que haber calculado Y apuntando hacia arriba y tuve que haber calculado X apuntando hacia la derecha. Listo. Entonces, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Cuando se suscriban, activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos y también de los en vivos que se estarán haciendo. No se olviden darle me gusta si este video te pareció muy útil y que tengan un excelente día. Hasta luego.